Muchas gracias, David. Estamos muy ilusionados de que hayas podido venir. Es todo un lujo. Un placer siempre. Si te parece, voy a compartir con la audiencia unos pequeños datos sobre tu impresionante carrera. Como nos adelantaba Carlos, David es nacido en Cádiz y vicepresidente y CTO para incubaciones estratégicas en Microsoft a nivel mundial. Llevas 23 años allí en Microsoft. Actualmente lideras el equipo de incubaciones estratégicas incluyendo computación cuántica y la inteligencia artificial aplicada a la ciencia. Eres reconocido como un líder de opinión en el campo de la inteligencia artificial y has estado al frente del desarrollo del negocio de ella en Microsoft desde el inicio, lo cual es tremendamente impresionante. Y, por supuesto, has escrito un libro, porque no solo es Joana y gente de la mesa que ha escrito un libro, pero Joana me lo ha regalado. Y está dedicado. Espero que me regales uno. Y es el libro dirigido a líderes empresariales, donde compartes la transformación de Microsoft con la IA y eres un ponente habitual sobre la cultura de innovación y tecnologías emergentes aplicadas a negocio. Bienvenido. Gracias por la introducción. Entonces, David, tienes uno de los puestos, yo creo, más apasionantes e impresionantes que puede haber en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo se llega hasta ahí? No tengo receta, no tengo receta. De hecho, yo no he tomado decisiones de carrera profesional en mi vida, siempre he ido donde me lo ha pedido el cuerpo. Y a mí me pidió el cuerpo, trabajando en España con mi amigo Carlos, me pidió el cuerpo cuando me ofrecieron una posición en la corporación, que en ese momento era una posición que me gustaba, pero que realmente no era la que yo estaba entusiasmado. Pues decidí irme para allá y ha sido el acuerdo que llegué con mi mujer era quedarnos allí 3 años y llevamos 17. O sea que, un clásico. Sí, pero bueno, una vez que llegas allí, la verdad que hay algo que mi pasión siempre ha sido la tecnología, me considero tecnólogo, y llegar allí con esa pasión es como estar en la fábrica de chocolate, pero de tecnología, ¿no? Y tuve la suerte de que la tecnología que más me interesaba, estuve en los primeros inicios, y eso, bueno, suerte o desgracia, porque yo también cuento muchas veces que siempre soy el que habla de las cosas que no le interesa a nadie, porque cuando hablaba del cloud al principio, enseguida cuando me moví a Seattle, empecé, porque me llamaba mucho la atención el cloud, me metí en el cloud y en aquel entonces nadie quería oír del cloud. Iba a las reuniones con clientes y me tenía que explicar por qué primero, ¿no? Y cuando ya por fin los clientes eran los que me preguntaban por el cloud, pues me pidieron liderar el negocio de la inteligencia artificial, con lo cual vuelta al inicio, ¿no? Llegaba al principio, pues esto hace 8 años, pues no había, era curiosidad, pero ningún interés empresarial. Y ahora cuando estamos todos hablando de la inteligencia artificial, pues me toca con quantum y ciencia, o sea que siempre, pero bueno, muy divertido. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Mi trabajo al final a mí me encanta porque yo soy una bisagra entre Microsoft Research y el negocio. Es decir, que yo siempre y yo creo que ese es un rol apasionante, y que es cierto que la formación americana es menos apropiado para ello, ¿no? Porque es más especializada. Yo creo que la experiencia y un poco más el background más genérico que tenemos en Europa nos ayuda a enfrentarnos a ese tipo de rol, ¿no? Donde pues yo fui con la inteligencia artificial, fui como el empleado primero, el empleado número 1, no trabajando en Microsoft Research de inteligencia artificial. Estaba creando una unidad de negocio que creara productos en base a la innovación que se hacía en Microsoft Research. Con lo cual, pues todo el día, además es muy curioso, las reuniones que tenía, pues todos se presentaban con su PhD, ¿no? Y yo venía, claro, cuando llegaba mi turno, pues decía David Carmona, Universidad de Sevilla, ingeniero de teleco. Y bueno, pues al final eso es una fortaleza y no una debilidad. Mira, David, si te parece, vamos a continuar con algunos temas de la mesa, pero desde una perspectiva un poquito distinta, más mirando hacia el futuro. Una de las cosas que nosotros miramos para poder entender qué sectores se van a transformar más es dónde va la inversión. Entonces, frente a las encuestas, que hay muchísimas, desde que la generativa
estalló. Nosotros lo que hemos hecho es mirar dónde va la inversión. Hemos comparado Europa con Estados Unidos. Estos son los 5 sectores dentro de principales y vemos algunas diferencias notables. Más allá de la diferencia a escala, podéis ver que hay un orden de magnitud en las inversiones entre Europa y Estados Unidos. Hay diferencias sectoriales muy importantes. La biotecnología, el sector de salud, de healthcare, es el principal en Europa. En Estados Unidos se ve que están invirtiendo por tecnología mucho más profunda, ¿no? Todos los Large Language Models que están ahí en IA general, conducción automática, la infraestructura en cloud. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Cómo desde Microsoft os estáis haciendo un punto de vista de cuáles son los sectores que más se van a transformar en el corto, medio y largo plazo? Es curioso porque esa pregunta evidentemente me la han hecho en los últimos 8 años muchas veces y mi respuesta ha variado. Yo al principio tenía un pitch súper estructurado, muy fácil de explicar, había mucha analítica que te decía pues las industrias ordenadas por sectores perfectamente cuáles se iban a ver más afectadas y para cuándo, ¿no? Y los 2 factores principales que había para hacer ese análisis, y cualquier analista te diría lo mismo, era pues la cantidad de datos que tiene una empresa y la conexión que tenía con la tecnología. Lo cual empresas, pues el número 1 me acuerdo que era Telco, ¿no? Porque o banca también estaba muy arriba, porque son industrias muy en lo último de la tecnología, donde la tecnología forma parte del core business de ese sector y además con muchísimos datos que explotar. Ya esa no es la realidad, ha cambiado radicalmente. Ahora mismo cualquier sector está siendo impactado por la inteligencia artificial y incluso en sectores y también es que me acuerdo de las conversaciones que se tenía, el data state, ¿no? Lo importante que es el data state. Bueno, pues que ahora resulta que incluso sin datos, en una empresa donde no tenga un data state importante, pues puedes utilizarla. O en otros sectores que también, imaginaos, el sector que siempre decíamos, no, este va a tardar más, ¿no? El sector creativo, donde el humano tenía más, o altamente cognitivos, ¿no? Muy especializados, el ámbito científico, que sería el extremo. Bueno, pues ahora lo estamos viendo que son los más impactados, de hecho, ¿no? O sea, que al final aquí no se libra nadie y todas, al final, pues va a ser como otras oleadas tecnológicas donde sin ser parte de ellas no puedes diferenciarte de un sector. Sí, el otro día estábamos con un cliente de moda y nos explicaba algo muy impresionante, que es que están utilizando la inteligencia artificial generativa para cambiar sus procesos de diseño, que es su core. Esto realmente me impresionó, ¿no? Y ligando con el debate de la generativa y la IA tradicional, que se ha comentado en la mesa, nosotros cuando miramos la inversión lo que vemos es que lo que domina todavía es la tradicional, es la IA tradicional, por supuesto en número de empresas creadas también porque lleva más tiempo, ¿no? ¿Dónde veis vosotros que la IA generativa puede tener un desarrollo más importante a 5 o 10 años y cómo pensáis que eso puede convivir con la tradicional? Sí, es muy buena pregunta. Lo que pasa es que incluso daría un paso atrás, por tener un poco de controversia también, ¿no? Porque no soy muy fan, fíjate que no soy, viniendo de Microsoft que diga esto, pero no soy muy fan del término de generative IA generativa. ¿Por qué? Porque realmente la diferencia no es tanto, la diferencia que vemos ahora mismo entre las 2 corrientes de modelos, no es tanto el concepto de generative generativo o no, es más el concepto de fundacional o no. Yo soy muy fan del término foundational AI. ¿Por qué? Porque ese es el gran cambio que está viendo en estos modelos. En vez de modelos muy específicos, tengo un caso de uso que quiero hacer target. Necesito mi dataset especializado en ese caso de uso, un algoritmo especializado en ese caso de uso, un entrenamiento para ese caso de uso y cuando lo acabe solo me va a funcionar en ese caso de uso. No lo puedo mover a ningún caso de uso, a ninguna industria, a ningún otro vertical. El gran cambio es que vemos modelos cada vez más genéricos, que se entrenan una vez y que podemos utilizarlos en múltiples escenarios. Para mí ese es el fundamento del gran cambio que estamos viendo en la inteligencia artificial. Y no es bueno o malo, se va a dar siempre el entorno híbrido. De hecho, tú siempre puedes, a día de hoy casi, es una pregunta también que ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? A día de hoy, casi cualquier escenario que puedas hacer con un modelo de inteligencia artificial tradicional, lo puedes hacer con un modelo fundacional.
¿A qué coste? Pues probablemente a menos rendimiento, a menos accuracy y a mayor gasto energético y económico. O sea que como poder puedes. ¿Cuál es el balance? Nuestra recomendación siempre a los clientes es utilizar el modelo que haga su función más sencillo posible. No te metes en un modelo fundacional cuando quieres identificar perros y gatos. Ahora mismo le subo una foto a ChatGPT, le preguntas si la foto es un perro o un gato y te dice si es un perro y un gato, pero es over-engineer, ¿no? Siempre tienes que ir al modelo más sencillo. Y se va a dar también un interesante efecto, yo creo que es lo que ya estamos empezando a ver con el concepto de agente, donde lo que vamos a ver en el futuro son modelos especializados, pero que son orquestados por estos modelos fundacionales, ¿no? Donde al final te das cuenta para escenarios cada vez más complejos, donde es cierto que los modelos necesitan especialización, pero que al final son tantos modelos y tan complejos que es muy complicado que un humano pueda utilizarlo. Entonces tienes el concepto de un orquestador, un agente que llama a distintos modelos para una tarea determinada, ¿no? Pasamos de un concepto donde tenemos a la inteligencia artificial haciendo de asistente del humano, a tener a una inteligencia artificial que actúa orquestando en lugar del humano o, digamos, dirigido por el humano, ¿no? ¿Y dónde estás viendo que estos agentes están permeando más rápidamente? Hombre, hay conceptos que son muy de cajón, de automatización, que son los más evidentes, donde ya se utiliza muchísimo y donde, bueno, lo estamos viendo a día de hoy, ¿no? El concepto de quiero hacer una tarea que involucre distintas tareas y el agente me lo va a sincronizar, me lo va a orquestar, ¿no? Pero hay conceptos mucho más complejos que a lo mejor están tardando más en adoptarse, que van a ser claves, ¿no? El ejemplo, de hecho, el área donde trabajo yo ahora mismo más intensamente es la inteligencia artificial aplicada al descubrimiento científico. Y al final es un ejemplo muy claro del poder de un agente, ¿no? Porque pasas de un modelo donde la inteligencia artificial la puedes, ¿cómo se dice?, como introducir, hacer infuse, ¿no? en cada tarea del científico, o le puedes dar la vuelta, es decir, no, un momentito, en lugar de que la inteligencia artificial me asista como científico, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si tú eres un agente que me va a orquestar todo el método científico, desde corrazonar sobre la literatura actual en cualquier dominio de ciencia, generar hipótesis, experimentar con esas hipótesis en sílico mediante inteligencia artificial, analizar resultados y cerrar ese círculo, y yo te guío en ese proceso, es darle la vuelta, ¿no? Sí, sí. Ese concepto lo vamos a ver también en cualquier ámbito y cualquier sector. Hay mucho debate hoy sobre si la inteligencia artificial razona o no razona. ¿Cuál es tu punto de vista? No me voy a mojar. Sí, hay dos corrientes. Y nunca, fíjate que nunca me he mojado porque creo que va a ser un híbrido. Está la corriente donde nos centramos en la inteligencia artificial como caja negra y le vamos añadiendo más parámetros y más parámetros y más parámetros, ¿no? Eso es la corriente que hemos estado durante muchísimos años. Y no le vemos el techo, o sea, que no voy a ser yo el que diga hemos llegado al techo, no lo voy a decir. Sigo pensando que no hemos encontrado ese techo, ¿no? De escalar tecnologías existentes para ver qué más le podemos sacar a esa inteligencia artificial. Hemos visto modelos que se han sacado recientemente donde la sensación de que está razonando es muy evidente, ¿no? Que ya llega mucho más lejos que el concepto de hacer la predicción de la siguiente palabra, ¿no? Que es como empezó este juego, ¿no? Haciendo la predicción de la siguiente palabra. Ya llega a conceptos mucho más complejos. Yo soy de la corriente que también podemos acelerar un poquito ese proceso si le ayudamos a la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hacemos es generar modelos híbridos donde tiene el comportamiento también de poder razonar de forma abstracta sobre, digamos, conocimiento, knowledge, semántico, que le introduces a ese modelo, ¿no? Y eso, digamos, que le está ayudando, ya no tienes tanta esa caja negra, sino que tienes una capacidad de razonamiento sobre el conocimiento que le estás introduciendo al modelo que se parece mucho más al razonamiento humano. Al final, ¿el razonamiento humano qué es? El razonamiento humano no es más que poder expresar cómo has llegado a una conclusión. Al final, para mí la diferencia entre razonar algo, una respuesta o no, es si eres capaz de responder en un segundo,
no has tenido que razonar, es automático. Sí. Si tienes que pensar, si tardas más de un minuto, estás razonando, estás creando un mapa, ¿no? Estamos viendo cómo los modelos están yendo también en esa dirección, ¿no? Y hemos visto, bueno, veis los últimos lanzamientos, por ejemplo, incluso en OpenAI, cómo van en esa dirección de tener una abstracción encima de ese comportamiento automático de los LLMs para poder crear un mapa de razonamiento, ejecutar ese mapa de razonamiento y hacer un loop para ir mejorando ese razonamiento. Es fascinante cuando tenemos esta conversación y luego vamos a la realidad de cómo se puede implantar todo esto a escala, y ha salido también en la mesa, los ejecutivos, ya no la gente que hacemos inteligencia artificial, sino la gente que la adopta, que la implanta, declaran una serie de barreras. Estos datos vienen de un estudio de McKinsey reciente que circula por ahí. Y a mí lo que me ha extrañado, o sea, el primero que está es la falta de precisión, la ciberseguridad, la explicabilidad, temas, por supuesto, de propiedad intelectual. Pero estos son los 5 primeros o 6 primeros motivos. Me ha llamado la atención no ver en el estudio change management como uno de los no estaría como opción, seguro. O sea, porque, ¿no? O sea, sin eso... Sí, bueno, de hecho, cuando reflexiono sobre un poco los problemas que me he encontrado en esta transición de Microsoft a la inteligencia artificial, no es ninguno de esos. Yo no hubiera respondido a ninguno de esos. Para mí esos son challenges técnicos en muchos casos que te impactan en otras cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, casi todos estos al final tienen mucho que ver con el control, con la innovación responsable, con sistemas de gobernanza que te den seguridad en cuanto a esto, porque afrontar estos retos desde el punto de vista tecnológico es una aproximación donde nunca vas a encontrar la solución. O sea, si estáis buscando un modelo sin alucinaciones, malas noticias, no lo vas a encontrar. Y dudo que alguna vez se encuentre, porque al final está, igual que tampoco te puedes encontrar un humano que no cometa errores. Al final siempre hay un proceso, siempre hay una base estadística que siempre vas a tener un porcentaje de error, ¿no? Eso no lo vas a controlar. El enfoque no es tecnológico, el enfoque es de estrategia, de cultura y de proceso. Tan fácil como eso. Sí, sí. Tienes que tener una estrategia que tenga en cuenta estas limitaciones, tienes que tener una cultura donde la inteligencia artificial trabaje con el humano y no reemplazando al humano, con la supervisión del humano, y tienes que tener unos procesos que hagan enforcement de esa cultura. Si no, no vas a ningún sitio. En Microsoft aprendimos, a mí me tocó al principio de Microsoft, pues grandes patazos porque solo intentas encontrar la solución desde el punto de vista tecnológico y tuvimos que dar un step back muy grande y pensar en la organización que teníamos que poner a funcionar para poder controlar, y al final pues acabamos en una organización que es compleja, ¿no? Que doy charlas de esa organización porque hace falta pensar mucho en cómo quieres, porque cuidado, lo fácil es regular o hacer enforcement en las empresas internamente de determinados procesos. Eso es muy fácil. Lo complicado es hacer eso mientras mantienes la innovación. Esa es la parte complicada. Y el balance que tienes que hacer entre esas dos cosas es muy complicado. Y en nuestro caso lo que decidimos es, el governance va a ser una función que vamos a centralizar, lo tenemos centralizado en la empresa, en una oficina que se llama ORA, Office of Responsible AI, pero la ejecución va a ser distribuida y tenemos que tener responsables de inteligencia artificial responsables en cada equipo de Microsoft. Cada equipo de Microsoft tiene sus responsables de inteligencia artificial responsable y se gobierna de una forma centralizada. Sí, nosotros el ratio así de sobre que manejamos es que por cada euro que te gastas en inteligencia artificial o que inviertes, tienes que invertir unos 5 en change management si quieres realmente llevar algo a... Pues puede ser, sobre todo, sí, puede ser. Un dato inquietante que hemos visto respecto de Europa y Estados Unidos, y he metido aquí a China también, es la diferencia que hay en patentes concedidas en inteligencia artificial. No conozco en profundidad cuál es el proceso de concesión de patentes, quizás Pedro, que está por ahí, sí lo sabe, pero hay una diferencia muy notable, ¿no? ¿Realmente Europa está tan lejos?
Depende de cuál es la pregunta, ¿no? Pues si la pregunta me la hace, ¿está tan lejos en patentes? Pues ahí tiene los datos, ¿no? Es que no te lo voy a discutir. ¿Estamos tan lejos de liderar la inteligencia artificial? Pues ahí sí tendría que discutirlo en más detalle. Yo el ejemplo que siempre pongo, hay un libro maravilloso que habla de esto en mucho detalle, donde se hace un análisis detallado de los factores que impactaron en quién lideró cada revolución industrial de las últimas 3 que hemos tenido. Y se hace un análisis muy sencillo donde al final puedes ver claramente que el que innova primero no es el que gana la revolución industrial. Al principio, en la primera, Inglaterra, sí es verdad, tuvo un avance importante muchísimo por ejemplo, en vapor y en mecanización, pero al final no tuvo su impacto. Al final pasaron pues más de 10 años hasta que se implantó, y en esos 10 años el entorno, Francia, Holanda, tenían muchísimo más IP que Inglaterra para implantarlo. ¿La diferencia cuál fue? El que fue capaz de escalarlo antes, el que fue capaz de ponerlo en todas las empresas antes, ¿no? En la segunda, con la electrificación, que la ganó de calle Estados Unidos, Inglaterra tenía una ventaja brutal después de la primera, o sea, tenía la innovación necesaria para poder implantarla. ¿Cuál fue la diferencia? Pues que Estados Unidos se electrificó al 50%, mientras Inglaterra estaba en los inicios, ¿no? Y cambió completamente las tornas. En la tercera, no hace mucho, nos podemos acordar, el que parecía el ganador entonces era Japón. Japón tenía todo el IP de semiconductores, de computación, de microelectrónica, todo estaba en Japón. ¿Qué pasó? Que apareció el concepto de software, que lo que hacía era aplicar eso a cada industria y poder escalarlo. De nuevo ganó Estados Unidos. Con lo cual, ¿quién va a ganar esta? Pues que todavía no se sabe, porque el que haga eso, el que sea capaz de escalar la inteligencia artificial a cada industria, el que sea capaz de hacer ese concepto de escalación, es el que se la va a llevar. Yo cuando miro las patentes no me da ninguna pista de eso. Lo que me da pista de eso, y es cierto que ahí también podemos discutir que Europa va por detrás, es en la adopción general. Esa es la que me preocupa. Y la adopción general, entramos con ese balance que hablábamos antes, regulación versus adopción. Cuidado con lo que hacemos ahí, ¿no? Porque regulación donde solo pensamos en poner bloques, o bloqueo es complicado, tenemos que pensar siempre en cómo adoptarla, ¿no? Y ahí, pues, acceso a la tecnología, formación en esa tecnología. De hecho, este libro al final acaba diciendo que el factor principal para ese escalado en todas esas revoluciones fue el skilling, fue la formación. Que mientras Francia se dedicaba a formar los mejores científicos del mundo, en Inglaterra salían muchos ingenieros mecánicos. Y esa fue la clave. ¿Cuál es el equivalente de esto? Eso es lo que los tenemos que preguntar. David, muchas gracias. Por favor, un aplauso. Un aplauso, un fuerte aplauso.